Buenas tardes a todos. Espero que me oigáis todos bien. Ante todo, bienvenidos a la primera sesión general del año 2021. De hecho, hace ya prácticamente 13 meses que no teníamos sesiones generales. Cuando llegó el COVID, entre muchas de las cosas que se llevó fueron nuestras sesiones generales. Y ahora, hoy es un buen día porque, como muestra más de ese retorno a la normalidad tan ansiada, pues podemos retomar las sesiones generales en un nuevo formato. Como habréis visto por el título de la sesión, hemos incluido las sesiones de residentes en las sesiones generales del hospital, porque creo que son de interés para todo el mundo. Y además porque es la primera vez que probamos el formato virtual, así que ya de antemano os pido disculpas si algo no sale como lo esperado. Teníamos muchas ganas de poder probar la vía virtual y esperemos que salga todo según planificado, ¿vale? No me quiero alargar mucho más. Evidentemente, el tema de hoy, como no podía ser de otra manera, la última sesión general fue sobre el COVID, cuando todavía éramos capaces de llenar la sala Marul y que conseguimos un lleno completo para explicar qué era el COVID. Y ahora, 13 meses más tarde, pues retomamos las sesiones generales con las preguntas que tenemos todos en mente sobre, o que nos gustaría que alguien nos respondiera sobre el COVID-19. Y por eso hemos invitado al doctor Robert Werry, conocido por todos, evidentemente, dentro y fuera del hospital, para que nos haga una presentación donde nos explique los temas más importantes relacionados con el mundo COVID. Y a continuación daremos pie a que pueda haber por el chat, que pues, se puedan hacer preguntas, de las cuales pues, yo iré seleccionando, iré retransmitiendo al doctor Werry para que nos pueda contestar. Y para no retrasarnos más, doy la palabra al doctor Werry. Doctor Werry, cuando quiera. Doctora Flores, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor reinaugurar las sesiones. Iba a decir que odio este formato porque estoy de las reuniones de Zoom y de Teams bastante harto, pero la verdad es que creo que tenemos que apuntarnos a esto y creo que esta es una buena manera de empezar. Así que os agradezco de verdad la oportunidad de poder compartir por lo menos estos minutos. Y efectivamente, y un poco en la línea de lo que hemos comentado, creo que, permitidme que compartiré la pantalla. Bien, efectivamente, la sesión de los próximos minutos vamos a hablar de las preguntas frecuentes que nos hacemos en la vida real y, sobre todo, qué tipo de respuesta o qué respuesta le podemos dar. Como bien decía la doctora Flores, es decir, hace un poco más de un año, estábamos hablando de lo que se empezaba a conocer como el virus chino y, ¿no?, decían algunos, y lo que venía de China, pero parece que no nos iba a acabar de llegar y que lo que podría parecer que iba a ser solamente una gripe, y la realidad ha demostrado que no es así. Ha demostrado que no es así hasta el punto que nos ha cambiado radicalmente. Yo he tratado de sintetizar de forma muy breve, lo más breve posible, todo lo que se me ha ocurrido, después de hablar con algunos, de lo que se habla y de lo que podemos tratar, ¿no?, de responder y que tenemos evidencia para responder, y eso es lo que voy a tratar de hacer. Pero antes, permitidme hablar de números fríos, ¿no? Es decir, en un año se han generado más de 80.000 referencias indexadas, es decir, revisadas, publicadas, recogidas en PubMed sobre el SARS-CoV-2, la COVID, la infección y las vacunas. Esto ha hecho que haya cambiado completamente nuestra manera de ejercer la profesión, nuestra vida diaria y también la manera de entender las cosas. Y también ha hecho que se cayeran algunos mitos, ¿no? Mitos tales como que pues, el New England o al Lancet les han metido unos goles bastante interesantes que han llevado a retractos públicos de artículos publicados precisamente por el tsunami al que nos hemos visto enfrentados, ¿no? Por otro lado, también estos últimos meses han sido los meses de las fake news, de las cosas cómo iban cambiando y cómo iban evolucionando. Recordaos todos cómo el presidente de los Estados Unidos recomendó o aconsejó el poner tratamiento. No aparecen las diapos en la presentación. Ah, perfecto. Perdonad.
Como veis, nuestro primer problema a los 2 minutos de la sesión. Os pido paciencia, tenemos un informático de presencia física que no virtual, que esto es todo un lujo y seguro que en cuestión de segundos pues nos consigue recuperar la presentación del Dr. Werry para que pueda continuar. Ahora sí, perfecto, seguimos. Muy bien. La primera superada, gracias. Bueno, pues todos os acordaréis cuando el presidente de los Estados Unidos recomendó inyectarse desinfectante para tratar el COVID. Es decir, nos hemos enfrentado a un año muy difícil en muchos aspectos y también en el de la gestión de la información y la gestión de la verdad. Por tanto, vamos a tratar de resolver esto. La presentación la tiene Rusé. ¿Me podéis dar el control, por favor? Ahora, vale. Bien, como os decía, ¿en qué situación estamos y cómo estamos en este momento, ¿no? Pues bueno, esto está extraído de la web de la Johns Hopkins. Esto es lo que, de alguna manera, hacen un seguimiento en tiempo real de lo que sucede con el virus. Y si os fijáis a vuestra izquierda, 153 millones de casos diagnosticados con más de 3 millones de muertos, lo cual se dice pronto. Esto es lo que hemos vivido en un año. Y la pregunta que nos hacemos todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera o qué podemos esperar? Pues bien, hay modelos matemáticos que han hecho predicciones basadas en epidemias o en pandemias anteriores, y esto lleva a diferentes modelos, diferentes planteamientos a los que nos podemos encontrar si no hiciéramos nada y dejáramos que la infección circulara, ¿no? Podemos hacer en forma de picos y valles, que no dejan de ser olas, es decir, aumento significativo del número de casos, después con un descenso, con un vuelto a aumentar, etcétera, etcétera. Hay otra forma en la que otros le han llamado el fall and peak, es decir, que hay un gran pico, después la caída, y eso después ya poco a poco va a que se atenúe la infección, que no parece que seamos el caso. Parece que lo que nosotros habíamos optado o la forma que había adquirido la transmisión de este virus era en forma de picos y valles con diferentes olas. Y luego hay una que me hace especial gracia, que es el slow burn, que es el hacernos a fuego lento, que realmente al final es lo que, si dejáramos que esto evolucionara, nos acabaría pasando. En realidad, como os decía, estos son modelos de predicción, modelos en los que de alguna manera se había estimado que si dejáramos la infección circular libremente y haciendo pues diferentes olas y demás, nos extenderíamos hasta julio de 2022 para llegar a lo que podría ser un umbral de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Afortunadamente, la vacuna ha cambiado esto y creo que vamos a poder adelantarnos un poco a esto. Pero bien, ¿qué tiene de especial este virus? ¿Y por qué ha pasado esto en este momento y de esta manera? En primer lugar, el virus, ¿no? El virus es un coronavirus. Coronavirus, el nombre, como veis en imágenes en la parte superior en microscopía electrónica, tiene forma de corona radiada alrededor de lo que es la estructura del virus. En la imagen inferior lo que veis es una foto en microscopía electrónica también de cómo sale el virus de una célula, es una célula Vero de laboratorio. Y fijaos la gran cantidad de partículas virales que salen en un momento determinado del virus. Por tanto, fijaos a la magnitud de lo que nos estamos enfrentando. Y después el virus en sí. El virus en sí es una estructura extremadamente simple, con una estructura, como veis, con una serie de proteínas en las que por la propia práctica nos hemos ido acostumbrando, como pueden ser la proteína spike o de la espícula, la proteína de la envoltura o la de la nucleocápside, ¿eh? No, muchas de estas nos acordamos o nos las asociamos a los anticuerpos que medimos en nuestro laboratorio en la práctica clínica. Además, este virus lleva un material RNA dentro y tiene la particularidad con respecto a otros virus, y después veremos la importancia en que tiene entre las diferentes proteínas que se codifica por el RNA, proteínas de proofreading. Esto hace que la aparición de mutaciones en este virus sea discretamente inferior a la de otros virus RNA parecidos. El coronavirus como tal no es algo nuevo. Coronavirus ha habido o hay circulando todos los años y además en diferentes formas. Habitualmente tienen baja patogenicidad. Son los que conocemos como comunes. Sabéis, entre los más conocidos están la cepa o la variante de Hong Kong o la variante holandesa, la NL63, pero ya desde hace ya 20 años van surgiendo de forma más o menos periódicas brotes de coronavirus que son todos beta coronavirus y tienen una alta patogenicidad.
Y se vivió en Asia en 2003 un primer brote que se controló, un segundo brote en 2012 y ahora ha llegado el tercero y que parece que ha sido definitivo. ¿Por qué ha sucedido esto en este momento y de esta manera? Pues yo creo que se presentaron una serie de factores que tienen mucha importancia. El primer de ellos es el R0 del virus, ¿no? El número reproductivo básico, que básicamente es el número de individuos que una persona infectada es capaz de infectar. Es decir, si tienes una R0 de 1, fijaos que en diferentes fases pues de un caso se le lleva a otro caso y de otro caso otro caso y de otro caso otro caso, y esto digamos en 3 procesos de infecciones se infectan 3 personas. Fijaos con una RT de 4 que de un caso se llevan 4, de 4 a 16 y de 16 a 64 y así sucesivamente. Fijaos que el virus, el SARS-CoV-2, tiene una RT que va más, una R0 que va más hacia 4 que no hacia 1. Y esto ha hecho que en las condiciones adecuadas, pues el virus haya podido transmitirse con gran eficacia. ¿Y cuáles son estas condiciones adecuadas? Pues las ambientales. Y parece que se ha dicho que sí, se ha dicho que no. Es un poco lo que hemos estado viendo a lo largo de todo este año, pero este es un trabajo muy interesante que os presento, en el que, para demostrar y que demuestra que el virus se transmite mejor en temperaturas frías y en entornos de baja radiación ultravioleta, y se transmite claramente peor en entornos calurosos y sobre todo en entornos con alta radiación ultravioleta. Es un experimento que hizo un grupo holandés en el que crearon partículas que simulaban saliva cargadas de virus y las sometieron a radiación ultravioleta. Pues bien, en aquellas partículas sometidas a radiación ultravioleta que simulaban el grado de radiación ultravioleta que tenemos en verano, la viabilidad del virus disminuía significativa y drásticamente con respecto a la radiación ultravioleta que simulaba la que se recibía en los meses invernales, y además caía la viabilidad y la propagación viral más de un 26%. Por tanto, creo que es evidente que la temperatura y el entorno, el ambiente, favorece. Por eso, cuando vamos hacia el verano, cuando vamos hacia el buen tiempo, esto es un buen momento para controlar y ayudarnos a controlar el virus. Pero otro aspecto, y ahora os pido que os traigáis un poco a lo que sucedía hace exactamente un año, es decir, en los meses de febrero, marzo, que es cuando se empezó a gestar la gran pandemia, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Vivimos un momento en el que se producían un gran número de infecciones, porque además el entorno ambiental, la radiación ultravioleta, favorecía que el virus se pudiera replicar mejor, y además en formas muy graves. Y esto, de alguna manera, hemos conseguido controlarlo y que no se vuelva a repetir, por lo menos no de la misma manera. Tantas formas graves concentradas en tanto tiempo. ¿Y esto por qué ha sido? Pues porque las medidas de mitigación y las medidas de separación que se han puesto en marcha, lo que contribuyen grandemente es a disminuir la carga viral. En este trabajo que os presento, también ya antiguo, es de un año, pero es ya antiguo, pero la importancia en la que en las formas más graves las cargas virales de las personas infectadas eran mucho más altas. Por tanto, y además, el tener una carga viral muy alta en el momento de la infección, en el momento inicial, favorecía o facilitaba que se produjera una progresión o incrementaba mucho la probabilidad de tener una progresión rápida a formas más graves. Por tanto, lo que sucedió ahora mismo hace un año fue una tormenta perfecta. Por un lado, gran aglomeración de gente infectada con un virus de alta transmisibilidad, con una R0 en aquel momento muy alta, una condición ambiental que lo facilitaba y además cargas virales muy altas precisamente por toda esta aglomeración. Afortunadamente, a lo largo de este año esto lo hemos aprendido y estamos en un punto en el que yo creo que podemos empezar a contemplar el final de todo esto, porque además tenemos un mejor dominio de la situación. Bien, la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Es diferente el virus ahora a lo que era hace un año? La respuesta es, podemos decir sí y no. Evidentemente el virus es diferente, sí, es diferente. Se comporta igual y se comporta de la misma manera, y si le damos la oportunidad ambiental, de carga viral, ¿no? De posibilidad en un solo huésped acumular gran cantidad de carga viral, se va a comportar de la misma manera. Pero
genéticamente hablando, el virus es diferente. Y es diferente por varias razones. La primera, la que os comentaba. Se trata de un virus pequeño, relativamente pequeño en tamaño en comparación con otros de los virus a los que estamos acostumbrados o que conocemos bien, ¿no? El virus de la gripe, el virus del VIH, el virus de hepatitis C. Estos son virus de tamaño más grande, de mayor cantidad de material genético y, a diferencia, por ejemplo, los que estamos acostumbrados a trabajar con el VIH, la aparición de mutaciones mayores que cambian absolutamente todo. A diferencia de eso, el virus del SARS-CoV-2 y los coronavirus en general, pero sobre todo el SARS-CoV-2 que está circulando ahora, tiene un tamaño pequeño, material genético controlable, pequeño, y además con la enzima proofreading, que lo que hace es que cuando aparezcan mutaciones las pueda ir corrigiendo. Esto no significa que si el virus circula y circula libremente y circula en gran cantidad y hay gran cantidad de infecciones, no puedan aparecer mutaciones. Pero esto es mucho menos probable que lo que puede suceder, por ejemplo, en un virus como el VIH. Además, y es un aspecto importante, esto se definió ya como el potencial talón de Aquiles de este virus, ¿no? Este virus, ¿qué es lo que más nos importa que mute o dónde puede mutar o dónde aparecen las mutaciones de estas famosas variantes que estamos viviendo? Pues esa es una de las proteínas de la superficie, la proteína Spike. Y son mutaciones, no penséis que son grandes mutaciones, son mutaciones de un aminoácido por otro, aparentemente poco importantes, pero que pueden tener algún tipo de impacto en la forma en cómo el receptor, el virus, la proteína se une a su receptor o cómo de alguna manera se une al anticuerpo que tenga una función neutralizante. Por tanto, el seguimiento y el control de estas mutaciones es importante porque de alguna manera facilita que el virus se pueda transmitir mejor, pero también puede tener un impacto en la inmunidad que se haya generado. Por eso la gran preocupación que hay en esto. De hecho, este virus es cierto que ha ido, a pesar de todo, como que ha circulado tanto, ha ido cambiando constantemente. De hecho no se comentó, como se ha comentado con la variante británica, pero la cepa inicial, la cepa salvaje en Europa, era la D614 y lo que hubo es una mutación en el que se cambió un aminoácido por otro en el nucleótido 614. El D creo que es el ácido aspartico por la G, que es la glicina. Ese cambio produjo una cepa mucho más transmisible y que a lo largo de los meses siguientes, en febrero, marzo, abril, mayo, fue desplazando progresivamente a la cepa inicial. No sé si os suena esto, porque además esto llevaba asociado en estudios que se hicieron, pues que había cambios en cuanto a la transmisibilidad, es decir, que la variante que llevaba la G614 en lugar de la D era una cepa mucho más transmisible, que no era más grave, pero que sí que se transmitía mejor y, por tanto, permitió que, sin que nos enterábamos, porque es cierto que estábamos en otras cosas, de alguna manera desplazara la cepa actual, la cepa que había en ese momento. Pero esto, como insisto, el virus sigue circulando y a pesar de sus mecanismos de control sigue habiendo presión y sigue apareciendo o siguen pudiendo aparecer nuevas variantes que, insisto, pueden tener consecuencias. Tenemos la variante británica, que es la mayoritaria en nuestro entorno, es la mayoritaria en nuestro hospital prácticamente es el 100%. La variante brasileña, la variante sudafricana, la californiana, que es una mezcla de la sudafricana y de la inglesa, y ahora la mal llamada variante india, que en realidad no deja de ser una variante con una transmisión no mucho más efectiva que la británica, pero que se ha propagado en un entorno que era muy favorable, que era mucha gente junta y además no inmunizada. Respecto a, como os decía, estas mutaciones, las variantes que vamos hablando, tanto la variante inglesa como la variante sudafricana, como la india, etcétera, como la californiana, en realidad no es una única mutación, sino que son varias mutaciones que confieren algunos cambios. Algunos de estos cambios son que facilitan que la proteína se una a su receptor y otros cambios que permitan escape vacunal, que la proteína sea mal reconocida por los anticuerpos. Y esto es evidentemente un motivo de preocupación. La variante inglesa o la variante californiana parece que sí que tienen mejor transmisión, más efectiva, pero no modifican el efecto de la vacuna. Pero parece que la brasileña y la sudafricana, en base a algunos estudios que ya están disponibles y que parece que sí que pueden modificar la afinidad de los anticuerpos neutralizantes frente a estos virus. Con la india no estaba claro, empieza a haber alguna señal de que las vacunas puedan tener algún efecto.
Bien, respecto a si estamos ante solamente una neumonía grave y ya está, o hay algo más, la respuesta también hay que ir a buscarla un poco en la fisiología, en la fisiopatología. ¿Cómo se comporta este virus? Bien, este virus, a través de su proteína spike, de la proteína de la superficie, reconoce algunos de los receptores que están presentes en algunas células epiteliales de nuestra economía. Estas células son, este receptor es el receptor AC2. Cuando el virus conecta con el receptor, se internaliza, y lo que produce el virus en el interior de la célula son dos cosas. Por un lado, bloquear la maquinaria de replicación, de transcripción proteica de la célula, con lo cual esa célula acabará muriendo, pero por otro lado también se ponen en marcha mecanismos de inmunidad innata mediados inicialmente por interferón, que son señales de alarma, y lo que hace es reclutar presencia de células inflamatorias a ese tejido. Inicialmente macrófagos, pero después linfocitos, células natural killer, y después en fases más avanzadas neutrófilos y demás. Y lo importante de todo esto es que se hace por medio de interleucinas. Interleucinas, sobre todo interleucina 6, pero también interleucina 1 y otros marcadores en los que se acumulan, se potencian, y en el momento en el que se produce una respuesta inmunitaria descontrolada, se produce la gran respuesta, la gran tormenta citoquímica, que es lo que llevamos meses tratando, porque lo que es cierto es que cuando nosotros como sanitarios llegamos a tratar al paciente, la fase viral, muchas veces, la fase en la que el virus está activo, muchas veces ya ha pasado. Precisamente el hecho de que se produzca la unión a células epiteliales con un receptor tan ubicuo como el AC2 hace que cualquier tejido prácticamente de nuestro organismo pueda tener síntomas o pueda tener presencia de virus y, por tanto, pueda tener sintomatología asociada. Y esto lo hemos visto a lo largo de estos meses en miles de presentaciones clínicas típicas y atípicas que hemos ido viendo. Y esto, sobre todo, nos lo podrían informar más y mejor la doctora Villar y la doctora Badenes en lo que es la consulta post-COVID. Pero un aspecto relevante y muy importante es que este receptor AC2, ¿dónde se expresa y, por tanto, dónde el virus va a quedarse o dónde va el virus a instalarse? Y fijaos que, curiosamente, no es el pulmón. En el pulmón, que es donde se produce el primer impacto del virus, es porque entra por allí muchas veces. Pero lo que es cierto es que en los tejidos en los que de forma más ubicua se expresa el receptor AC2 y, por tanto, donde probablemente el virus esté presente de forma más intensa, fijaos, en el intestino, sobre todo el delgado, en los testículos y luego en el tejido adiposo. Pero fijaos con qué diferencia en el intestino. Esto hace que la detección del virus en las muestras nasofaríngeas, como bien sabéis, se vaya agotando a lo largo de las semanas y, pues, en algunas personas en unos días, en algunas semanas, pero que en las muestras nasofaríngeas desaparece. Pero lo que es cierto es que en otros tejidos y en otras muestras, como la PCR rectal, que de hecho han puesto en marcha ya algunas marcas comerciales, sobre todo chinas, lo que ha permitido es detectar la presencia de virus durante muchísimo más tiempo o muchísimo más allá de lo que se estaba detectando a nivel de otros tejidos. ¿Y el por qué esto? Pues probablemente, aparte de que el virus infecta el tejido intestinal de forma masiva y de forma muy intensa, establece ahí un foco de persistencia. Y esto es algo que se sospechaba, pero ahora se ha venido a demostrar. Esto es el resultado de un trabajo publicado o comunicado en un congreso hace escasamente 4 semanas, en el que a un grupo de 20 pacientes con COVID, que habían pasado COVID hace 7 meses y que estaban asintomáticos aparentemente, se les tomaron muestras intestinales del tejido de intestino delgado y se encontró presencia de partículas virales y morfológicamente parecían lo que podían ser virus viables. Y no solo esto, sino que en este mismo grupo de pacientes lo que se identificó es que había signos biológicos de que había daño a nivel intestinal, detectado bien a nivel de la estructura intestinal por medio de la anatomía patológica, es decir, había una pérdida de la integridad de la barrera intestinal, por tanto había una traslocación de productos de la luz intestinal al organismo, y esto llevaba asociado un incremento de inflamación. Y esta es una de las potenciales explicaciones, una de las potenciales, entre muchísimas que hay, pero de hipótesis,
que hay para explicar algunos de los síntomas de persistencia o de síntomas de persistencia de la infección asociada a SARS-CoV-2. Sabréis o habréis oído que desde el hospital nosotros estamos haciendo un estudio con una inmunoglobulina oral. Precisamente la base fisiopatológica de este estudio es intentar bloquear la actividad viral que puede haber a nivel intestinal con la idea de disminuir tanto la translocación por un lado como el daño intestinal por el otro. Y la siguiente pregunta, que ya la hemos respondido, pero que ¿puede el virus realmente persistir o persiste en el tiempo? La respuesta es que sí. Es decir, sí de una manera u otra. De hecho, sabemos ya que 7 meses después de haber pasado un COVID se sigue encontrando COVID que puede ser viral, puede ser viable a nivel intestinal, pero esta preocupación de si este virus podía establecer un reservorio, y esto es importante porque, nuevamente, un poco semblando los paralelismos, ¿no? Estableciendo paralelismos a los que nos dedicamos a la infección por VIH. Por ejemplo, en la infección por VIH, una de las características de esta infección es que establece un reservorio, y nosotros, con el tratamiento antirretroviral, en el caso del VIH, somos capaces de bloquear la replicación viral, pero no de acceder bien al reservorio. Por lo tanto, en el momento en que retiras el tratamiento antirretroviral, el virus reaparece. La gran preocupación con este virus es si realmente establece un reservorio. También es cierto que mecanísticamente es un tanto diferente. El VIH como tal se integra, forma de RNA, forma de DNA y se integra en la célula. Este virus no tiene esa maquinaria para hacerlo. Pero de alguna manera sí que conviene saber si el hecho de encontrar 7, 8 meses después presencia de virus potencialmente viables en tejido puede simular lo que puede ser un reservorio, ¿no? La gran preocupación de lo que era la persistencia era si realmente después de haber pasado un COVID los pacientes iban a seguir teniendo síntomas. Y esta es una cohorte suiza con casi 700 pacientes. Muy al principio, este artículo se publicó en el mes de mayo o junio, pero estaba recogiendo ya los casos de febrero o de marzo, abril, mayo. Y eran 700 pacientes que habían pasado el COVID y estaban seguidos a mes y medio de haber pasado. Pues bien, 1/3 de los pacientes que habían pasado el COVID tenían uno o más síntomas de COVID, por tanto, asociados al COVID. Fiebre, fatiga, ¿no? Cansancio, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Por tanto, ya de buen principio parece que sí que estaba asociado. Este otro estudio, mucho más pequeño, también muy al principio, en poblaciones italianas, encontró en 140 personas. Es muy pequeño, pero es muy representativo. Analizaba los síntomas en la fase aguda y analizaba qué síntomas persistían en la fase a los 2 meses. Fijaos que el 87% de las personas que analizaron tenían algún síntoma persistente 2 meses después, de los cuales los más frecuentes eran o disnea o sobre todo fatiga, dolores articulares o dolores torácicos. Lo que para mí es muy importante de ese estudio es que prácticamente la mitad expresaban o cuantificado por medio de escalas de calidad de vida que habían empeorado su calidad de vida de forma significativa. Y esto yo creo que era una primera señal de alarma de que realmente nos podíamos estar enfrentando a algo. Y estudios un poco más grandes y sobre todo un poco más a largo plazo, como este que ya recogía 360 pacientes a 6 meses, mostraba un poco lo mismo. El 20% tenían síntomas intestinales a los 6 meses, el 25%, esto es 1 de cada 4, tenían síntomas tales como fatiga, cansancio, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, y hasta un 25% podían llegar a tener fiebre. Cuando hablamos de síntomas persistentes hay que diferenciar muy bien los síntomas que son secuelas del daño que ha producido en un momento determinado y secuelas que pueden ser de procesos inmunológicos o de otro tipo que puede producir el virus ahí. Por tanto, queda mucho por conocer de lo que realmente sucede y sobre todo de cómo tratarlo. Bien, ¿cómo tratamos el virus? Y sobre todo si hay nuevos tratamientos en camino y tal como estamos y merece esto la pena, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? Bien. Desde un punto de vista fisiopatológico, desde muy al principio se nos ha hablado de esta dicotomía, ¿no? Primero el virus y luego la infección, ¿no? Y por tanto, el razonamiento lógico era decir, bueno, pues si primero virus, primero antivirus y cuando viene inflamación, tratamiento antiinflamatorio. De todas formas, la realidad es que no es tan claro, es decir, el virus probablemente continúa replicando mucho más allá mientras se ha instalado inflamación y a la vez la inflamación empieza mucho antes. De hecho, la inflamación empieza en el minuto 1 en el que el sistema inmunitario entra en contacto con el virus. Por tanto, el planteamiento muchas veces no es tan simplista.
De todas formas, y si echamos la vista atrás, a lo largo de este último año hemos tenido tal cantidad de opciones terapéuticas, de tratamientos, de propuestas y demás, que ha sido muy difícil discriminar bien lo que es de lo que no es efectivo, lo que estás haciendo, el tratamiento con el que puedes potencialmente hacer daño, del que realmente estás dando un beneficio claro, ¿no? Al principio, ahora hace un año, estábamos dando hidroxicloroquina, estábamos dando acitromicina, habíamos dado interferón, habíamos llegado a dar tratamientos antirretrovirales. Todo ello con un racional fisiopatológico perfectamente claro, ¿no? La hidroxicloroquina porque puede tener una actividad antiviral ligada o no al zinc. El lopinavir porque podría de alguna manera actuar sobre la proteasa o sobre enzimas del propio virus. El interferón porque era de alguna manera de potenciar la respuesta inmunitaria, ¿no? El plasma convaleciente un poco por lo mismo. La verdad es que todos esos tratamientos, aplicando la evidencia, se han ido cayendo y de ellos han ido quedando algunos, pues como por ejemplo el remdesivir como antiviral, que es un antiviral débil, que probablemente cuando lo administramos tarde, pero lo que es más importante, que no disminuye la mortalidad o que en los estudios en los que se ha intentado demostrar que realmente mejore la expectativa de vida no ha sido así. Y luego aplicamos tratamientos como la dexametasona, los inhibidores de la interleucina 6 o la enoxaparina y lo que es más importante, ¿no? Es el tratamiento de soporte, el dar el tratamiento de soporte, ¿no? Por medio de soporte crítico, ¿no? Neumo, REA, UCI. El tipo de tratamiento que se ha estado dando y el soporte que se está dando es lo que realmente en última instancia ha estado salvando a los pacientes. Es decir, nosotros con la dexametasona, con los inhibidores de la IL-6, la enoxaparina es un caso aparte, lo que hemos estado haciendo de alguna manera ha sido tratar de ayudar al tratamiento que hemos estado dando, intentar de alguna manera mejorar la situación inmunológica, etcétera, etcétera. Pero en realidad tratamientos que realmente hayan supuesto un cambio paradigmático en lo que es decir, un antes y un después, claramente no los hay. Por eso, a día de hoy, seguimos discutiendo. Y eso ha hecho que se hayan ido intentando desarrollar algunos tratamientos que básicamente el objetivo que tienen es intentar unirse a las proteínas del virus para que el virus no pueda interactuar con su receptor y, por tanto, no pueda infectar. Y, de hecho, estos son dos estudios. Este es un estudio ya pivotal o semipivotal, comunicado también en el CROI hace escasamente 4 semanas, en el que 2 anticuerpos monoclonales que se administran subcutáneo, y esto es importante porque la vía de administración es muy sencilla, el casirivimab y el ibdevimab, lo que se pretendía con este tratamiento era en personas expuestas y conocidamente expuestas a una persona infectada, administrarles el tratamiento y ver si esas personas llegaban o no llegaban a desarrollar la infección. Pues bien, lo que se encontró es que había una disminución del 50% en el riesgo de sufrir una infección después de esto. E incluso había una disminución significativa en las formas más graves. Por tanto, parece que bloqueando la proteína S con estos anticuerpos sí que podíamos disminuir el riesgo de contraer la infección. Esto, en definitiva, es una inmunización pasiva, no es un tratamiento. A decir que estos anticuerpos también fueron antes testados o intentaron testar como tratamiento y no se descartaron porque no mejoraron significativamente el pronóstico. Otros 2 anticuerpos monoclonales que se dan también en cóctel, el bamlanivimab y el etesivimab, lo que hacen es exactamente lo mismo, bloquear la proteína spike del virus y de alguna manera lo que se intenta es intentar que infecte y sobre todo que la infección progrese. Estos anticuerpos lo que hacen es una unión definitiva, bloquean, secuestran completamente el virus y por tanto, aunque hay algún tipo de replicación, de alguna manera quitan al virus del medio. Y se administran de forma endovenosa, y lo que ha demostrado de forma parece bastante contundente es que efectivamente disminuye la mortalidad de forma significativa, disminuyen las formas graves de forma significativa, disminuyen el tiempo sintomático de forma significativa, porque en definitiva lo que están haciendo es secuestrar, es bloquear el virus. Y, de hecho, midiendo la carga viral, que esto es difícil, pero en algunos estudios esto se hace, se ve como los pacientes que habían recibido estos anticuerpos tenían significativamente menor carga viral que aquellos que no habían recibido. Y acordaos que comentábamos que la carga viral, sobre todo al principio, tenía mucha importancia en predecir la progresión a formas más graves.
Bien, ya acabamos. Un poco, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo nos protegemos? De momento, hasta que llegó la vacuna nos protegíamos tomando medidas. Mascarilla, distancia social, etcétera, etcétera. La vacuna cambia. ¿Por qué es importante la vacuna? La vacuna es fundamental, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos para que realmente la vacuna sea efectiva y consigamos un nivel de protección y podamos recuperar algo en nuestra vida, necesitamos llegar a lo que se conoce como el umbral de la inmunidad de grupo o de la inmunidad de rebaño. Que para eso es necesario conocer la R0 del virus. La R0 de este virus en condiciones, digamos, estándar es de 2.5 y por medio de esta fórmula nos permite estimar que el umbral de personas inmunizadas para evitar que haya una transmisión del virus y que, por tanto, se considere inmunidad de grupo es el 60%. Fijaos, el 60%. Algunos iluminados, porque creo que no se puede decir de otra manera, pretendían o pretenden llegar a la inmunidad de grupo dejando que la infección circule libremente. Eso, fijaos que con lo que ha pasado en el mundo en el último año, si estamos hablando, y no son ni 700, estamos hablando de 300 millones de casos aproximadamente estimados, estamos hablando de que eso es un 15% de la población mundial. Estamos muy lejos de lo que es la inmunidad de grupo. Por tanto, la inmunidad de grupo como tal, la única manera efectiva de conseguirla es por medio de la vacunación. El dejar que la infección circule y vaya produciendo inmunidad, que tardaríamos probablemente 1 año y medio más o 2, eso sería a expensas de un coste en vidas humanas y un contexto social, yo creo, inasumible. Por tanto, la vacunación es la única solución viable. Y respecto a la vacunación, y ahora permitidme responder una pregunta de cuñado, ¿no? Es decir, una de las grandes preguntas con las vacunas es que se nos ha dicho, no, es que ¿cómo puede ser que para hacer una vacuna en condiciones normales tardemos 15 años y esta vacuna la hayas tenido preparada en 1 año escasamente? Bien, no es magia, es decir, es que las diferentes fases, y aquí lo veis representado, es decir, las diferentes fases en las que se produce todo, se ha producido de forma prácticamente simultánea, incluso la producción. Eso ha permitido, en el momento en el que se haya llegado a valorar y a aprobar la vacuna, empezar a tener vacunas para empezar a vacunar. Eso nos ha permitido disminuir drásticamente el tiempo. Además, creo que hay que tener en cuenta que en el último año todos los recursos económicos, científicos, cerebrales, se han destinado a estudiar la vacuna, a estudiar este virus y a conocer mejor este virus. Por tanto, el esfuerzo titánico que se ha hecho este último año se ha traducido, evidentemente, en que se haya reducido de forma tan significativa el tiempo de vacuna. ¿Y de qué vacunas disponemos? Pues ha habido tanta investigación que hay muchas vacunas y además con muchos mecanismos diferentes. La primera de todas es la vacuna por virus inactivados. Esta es una vacuna que en Europa no está, han intentado aplicar los chinos, que han sido coger el propio virus, el propio SARS-CoV-2, inactivarlo y utilizar esto como vacuna. La verdad es que hay varios estudios y ha habido varios estudios en marcha. El problema es que los resultados de la eficacia de estas vacunas es muy, turbio y lo que es cierto es que la evidencia parece indicar que la eficacia no se acerca al 70, 80, 90% de vacunas que estamos disponiendo nosotros ahora en nuestro entorno. De las vacunas que sí que ya conocemos, de las que grandemente conocemos, ¿no? Son vacunas con vectores virales. Esto significa que utilizan un virus, un adenovirus, al que le ponen material genético del SARS-CoV-2. Este virus activo o poco, de alguna manera expresa esta proteína y de alguna manera se pone en marcha la respuesta inmunitaria. Hay dos grandes grupos de vacunas, la de AstraZeneca y la Sputnik, la rusa. Mecanísticamente funcionan igual. La única diferencia, yo creo que aquí es donde los rusos sabían bien lo que hacían, es que entre la primera dosis y la segunda dosis cambiaron el virus. No era el mismo virus. El problema de utilizar un virus de estas características es que si te expones por segunda vez al mismo virus, la respuesta inmune es diferente. Y es diferente en el sentido de que probablemente, aunque tenga el efecto de boost, sí que puede haber un cierto fenómeno de escape inmunológico. No así cuando sometes al sistema inmunitario al estrés de dos virus diferentes, pero con los antígenos que a ti te interesan.
Por tanto, parece que la inmunogenicidad de la vacuna rusa es superior a la que se observó en la de Astra. Después está la de Johnson & Johnson, que básicamente utiliza mecanismos muy similares. La gran diferencia entre todos estos es, ya os digo, es en eficacia. La de Johnson & Johnson, como bien sabéis, es una dosis única y con eso consiguen la inmunidad completa y no parece que dar dosis repetidas mejore o incremente este tipo de respuesta. Otro gran grupo, y yo creo que esto ha sido la gran revolución y es a donde tenemos que tener nuestra esperanza puesta, y ahora os explicaré el porqué, son las vacunas de mRNA. Básicamente consiste en coger la secuencia de mRNA que te interesa, ponerla en una cobertura lipídica, introducirla en el huésped y esperar que las células del propio huésped lo que hagan es la propia maquinaria de las células del propio huésped fabriquen esta proteína, de alguna manera se produzca la respuesta inmunitaria y como el RNA mensajero se degrada en un tiempo relativamente corto de tiempo, ni modifica el DNA, ni se integra, ni nada más, desaparece, pero la respuesta inmunitaria ya la tienes en marcha. Y digo que es una tanto Moderna como BioNTech, Pfizer, son de eficacias muy parecidas, se diferencian en algunos aspectos técnicos, digamos, de lo que es el manejo, pero no en lo esencial, no en los resultados. Y básicamente la gran ventaja de esto, y de hecho ya ha empezado a pasar, es que si por algún motivo aparece una variante que es muy diferente, te permite secuenciar el fragmento que te interesa, ponerlo dentro de la cápsula lipídica y tener una vacuna preparada en un periodo mucho más corto de tiempo, porque ahora ya hemos demostrado que esta estrategia funciona. Esencialmente, y esto muchas veces nos pasará, nos dicen, ¿qué vacuna nos ponen, la mala o la buena? No hay vacuna mala y buena. Todas son buenas y son vacunas que sobre todo son eficaces. Y hay una gran diferencia, eso sí, en lo que es el tema del precio, ¿no? Hemos vivido a lo largo de los últimos meses lo que ha sido una guerra de nervios geopolítica y probablemente también comercial. Y he puesto esta gráfica porque me parece que es muy significativo lo que estamos hablando. Es decir, hay una diferencia de precios y, por tanto, una diferencia en cuanto a un balance económico al final del día. No quería dejar de hablar, aunque sea muy rápidamente, de lo que ha pasado con la de AstraZeneca. Tanto que la vacuna de AstraZeneca como la de Johnson han descrito casos de trombosis muy graves que afectan a áreas muy atípicas y sobre todo, y más importante, que son mecanismos inflamatorios, autoinmunitarios, inducidos probablemente en proporción inferior a 1 por millón de casos de vacunados, inducidos por la vacuna, en los que se produce la producción de anticuerpos que activa de alguna manera la cascada inflamatoria, ¿no? Esto tiene ya unos criterios diagnósticos claros. Ya se ha publicado en New England hace unos días, de alguna manera, un poco el abordaje, ¿no? Por medio de inmunoglobulinas, lo antes posible, identificar, pensar pronto, diagnosticarlo pronto. Estos son los criterios de diagnóstico y, por tanto, tratar lo antes posible. Y el caso es que, bueno, en principio no tenemos por qué ver casos asociados o muchos casos asociados a esto, porque, como os decía, con más de, en este momento, ya 70 millones de vacunas de Astra o de Janssen administradas, hemos visto un puñado de casos. Las preguntas, ¿no? Atendiendo a lo que está pasando en la India y si realmente qué pasa, la gran preocupación que teníamos con las variantes era acerca de lo que pasaba con las variantes que iban apareciendo. Es decir, parece que la sudafricana disminuía algo la afinidad de los anticuerpos generados con vacunas como Pfizer u otras. Y la gran pregunta, sobre todo con lo que está pasando en la India, que es una situación muy grave y descontrolada en estos momentos, era saber si aquella variante podía tener algún tipo de impacto sobre la eficacia de las vacunas que se habían administrado. Más que nada por si corríamos el riesgo de, con un país de más de 1.000 millones de personas, lo que puede suponer en caso al desarrollo de una nueva pandemia. Bueno, pues esto no hay todavía publicación oficial. Esto está sacado de Reuters de hace unos días, en los que en Israel los primeros datos que se disponen es que parece que la vacuna de Pfizer, que es la que mayoritariamente administraron ellos, protege de una manera o de otra frente a la variante india. Acabando, ¿qué significa estar vacunados y qué implicación tiene?
desde que empezaron las vacunas nos preguntaban y nos preguntábamos si el hecho de estar vacunados eliminaba el estado de transmisor. No, es difícil hacer una respuesta tajante, incluso en base a este estudio, que yo creo que es un estudio bastante interesante, pero el razonamiento nos hace pensar que probablemente sí. En este estudio lo que demostraban básicamente es que a partir del día 12 de estar vacunado, en el estudio este era con Pfizer, aunque te infectaras o aunque se detectara virus en tu nasofaringe, la presentación, la posibilidad de transmitir por la carga viral que llevaba asociada era tan baja que no asumía o se asumía que el riesgo de transmisión en un vacunado era muy bajo. Y esto es muy interesante, porque lo que traduce es que la respuesta inmunitaria desarrollada localmente inicialmente por la vacuna es capaz de ejercer algún tipo de protección más generalizada. Por tanto, la vacuna no solamente es la solución al problema que estamos viviendo en cuanto a disminución del número de casos, sino que de alguna manera creo que nos va a permitir vivir con un poco más de normalidad. Me gustaría ir acabando, decir un poco a modo de resumen, han sido muchas cosas, quizás ahora las preguntas saldrán más, pero a modo de resumen, que la infección por SARS-CoV-2 no es solo una infección respiratoria, sino que es una infección sistémica, que establece un reservorio, hemos de ver de qué manera, pero que ya está demostrado en diferentes tejidos y que puede ser responsable, es una de las hipótesis de algunas de las presentaciones del post-COVID, que existen múltiples tratamientos en desarrollo basados en anticuerpos monoclonales que parecen funcionar y que van a tener su hueco, que las vacunas son parte de la solución definitiva y que la inmunidad de grupo puede evitar la circulación del virus y, por tanto, la aparición de nuevas variantes. Y antes de concluir, y de forma muy breve y con permiso de vuestro, hemos vivido un año muy intenso todos. Creo que podemos decir que somos un equipo y creo que por lo menos así me he sentido y creo que así hemos trabajado. Siento si me he dejado alguno, pero todos y desde cada uno de nuestros sitios hemos intentado trabajar y con un objetivo común y creo que de alguna manera lo hemos conseguido, con especial mención a los residentes, que son un grupo especialmente importante, que de alguna manera siempre han estado ahí y de alguna manera parece que nos hayamos alguna vez olvidado, pero, y lo digo con conocimiento de causa, los residentes de nuestro hospital se comportaron o se han comportado o se comportan de una forma absolutamente ejemplar y especialmente durante unos meses tan absolutamente duros y creo que vale la pena decirlo. A decir también que he pedido fotos y esta y otra que os voy a enseñar después es la única que he conseguido. A todo el grupo de enfermería, a todo el grupo esta es la otra, a todo el grupo de la limpieza, absolutamente a todo el mundo, a la parte de logística que se montó un hospital de campaña en un tiempo récord y se administró y se puso en marcha de una forma ejemplar. A todos los centros del Hospital del Mar, tanto el Fórum como La Esperanza, que estuvimos, ya digo, como un solo equipo y evidentemente a control de infecciones por todo lo que hizo buscando unos EPIs debajo de las piedras. En estos casos es inevitable dejarse gente, de todo el mundo, ya digo, he ido pidiendo fotos, lo siento. Creo que hemos trabajado todos y algunos, y aquí los muestro, seguimos trabajando todos en primera línea y seguimos porque el COVID todavía no ha acabado, sigue habiendo COVID todavía ahora. Al director médico que se ha marchado y sobre todo al director médico que entra porque no sabe dónde se ha metido y lo que implica. Nosotros como servicio de infecciosas que estamos en ello y acabar diciendo los que estuvimos trabajando y que trabajamos con todos de forma absolutamente genial, que creo que como hospital hicimos un trabajo extraordinario. Creo que tenemos mucho por hacer. Y por último, y antes de acabar, última referencia al Excel del doctor Chillarón, que yo ahora lo comparto con mi servicio. Evidentemente, cualquiera que me conoce sabe que yo sería absolutamente incapaz de hacer algo así, que él amablemente nos lo cedió, pero que durante tanto tiempo puso orden en el caos absoluto que era esto. Así que, sin más, concluyo. Muchísimas gracias y a por vuestras preguntas. Estaba con el audio. Sí. ¿Ahora? Perdón, ahora estoy con el audio puesto, perdón. Nada, Roberto, te quería dar las gracias por la presentación tan extraordinaria que nos has hecho. Creo que has dado un repaso tremendo a lo que ha sido estos últimos meses en ciencia y en vivencias y en todo.
Y luego agradecerte personalmente la parte final, porque aunque tú y yo ya nos conocíamos de compañeros de hace muchos años, cuando empezamos, yo creo que yo de residente mayor y tú de pequeño, y este último año hemos compartido muchas cosas que nos han unido y nos han demostrado lo que tú dices, ¿no? Que al final somos todos un gran equipo, aunque uno sea endocrino, el otro sea infectólogo o de rehabilitación, porque de todo ha habido. Pues eso, gracias por todo, Roberto. Yo ahora voy a dar paso a que podáis hacer preguntas por el chat, todos los que estáis conectados, y mientras van llegando, le voy a dar paso a la doctora Gloria Noales, cap d'estudis, y al doctor Joan Ramon Masclans, para que nos vayan calentando con la ronda de preguntas. ¿Vale, Roberto? Venga, está. Gracias, Roberto. Excelente revisión y más excelente presentación. Creo que has respondido ya muchas de las dudas que todos teníamos, pero empezamos, como habíamos comentado, con el turno de preguntas. Tenemos una pregunta en el chat en la que te agradecen la magnífica presentación. Me la acabas de poner. Y preguntan si nos tendríamos que ir vacunando cada X periodo de tiempo como si se tratase de la gripe. Si queréis, puedo responder o como consejero delegado de Pfizer, que ha dicho que sí, que por él cada 2 meses probablemente nos vacunaríamos todos, porque viendo los precios de su cuenta de resultados, pero la realidad es que esto está por ver, está por dilucidar. Ya ha habido durante todo este tiempo grandes preguntas acerca de si haber pasado la infección confería inmunidad a largo plazo, ¿no? Se intentaron establecer paralelismos con otros coronavirus epidémicos, ¿no? Como el SARS o el MERS. Concretamente con el SARS, que era más parecido a este, se decía que había casos de inmunidad persistente incluso 2 años después, pero yo creo que habrá que verlo, habrá que evidentemente, y de hecho en eso están estudiando cuánto tiempo dura la inmunidad y si esta inmunidad es efectiva y por cuánto tiempo, y yo creo que esto habrá por ver. De entrada, el objetivo inicial es que nos vacunemos todos y que deje de circular lo más posible, porque si el virus deja de circular, frenaremos la transmisión, clarísimamente, frenaremos la aparición de nuevas variantes y esto va a facilitar mucho las cosas. Después ya veremos cómo se harán las estrategias vacunales en esas circunstancias. Perfecto. Nos vuelven a preguntar cuánto tiempo durará la vacuna y cuál es el punto de corte de anticuerpos para estar protegidos. Mirad, precisamente esta pregunta es extraordinaria porque precisamente en el congreso que os decía, que os hacía referencia en el CROI, trajeron al encargado de vacunas del NIH y en una mesa redonda y se estuvo hablando precisamente de este punto. Y la conclusión final es que, en primer lugar, había que buscar un título para conocer a partir del cual se estaba y no se estaba inmunizado. Eso en primer lugar. Por tanto, la respuesta es no se sabe. Y en base a eso es difícil saber por cuánto tiempo estaremos inmunizados. Se han intentado establecer hay algunos estudios interesantes de cinéticas de los anticuerpos y se dice, yo no sé, que la vida media, es decir, el título disminuye a la mitad entre 3 y 4 meses. Y a partir de ahí, pues que cada uno saque sus conclusiones. De todas formas, ya digo, el problema es el umbral, ¿no? Porque si resulta que con un valor de 10 tengo inmunidad, pues eso también confiere cierto grado de protección. Estamos muy al principio, es decir, hemos tenido una vacuna, pero estamos muy al principio, no ha pasado ni un año desde que estamos vacunando. Todo esto lo tendremos que ir viendo sobre la marcha. De acuerdo, perfecto. Otra pregunta. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Roberto. Hablamos siempre de los anticuerpos, pero el otro día que tuve la ocasión de hablar con un inmunólogo vecino, ¿verdad? Él nos hablaba de la inmunidad celular y de lo poco fiables que son los niveles de anticuerpos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿realmente tenemos que guiarnos en los títulos de cuerpos para saber si alguien está inmunizado o no? Esto es un tema muy interesante por varios motivos, porque es verdad que la inmunidad tiene muchas partes. Es decir, tenemos la inmunidad, ¿no? Tenemos la inmunidad innata, que esa está, y tenemos la inmunidad adquirida, y dentro de la adquirida está la humoral, que es la que medimos con los anticuerpos, pero está la celular, que es fundamental. Es tan fundamental que en un trabajo que nos han aceptado como oral de una estudiante de nuestra facultad en el Congreso Europeo de Infecciosas,
hemos encontrado que el tener unos niveles bajos de CD8 en el momento de la infección aguda y el no hacer una expansión adecuada, es decir, no montar una respuesta celular adecuada, lleva asociado un peor pronóstico. Por tanto, cuidado porque miramos solamente títulos de anticuerpos, pero la inmunidad celular también tiene muchísima importancia. De todas formas, y precisamente, y tú lo sabes bien, todo el mundo está metiendo un poco la nariz en esto. Hemos de ver qué rol establece cada uno y a lo mejor en algunas personas, y esto lo veíamos durante el momento agudo de la pandemia, había personas que no hacían anticuerpos, pero después haciendo títulos de actividad de inmunidad celular, es decir, tenía linfocitos que funcionaban. El problema que medir la actividad celular es complejo, requiere una técnica de laboratorio compleja y que no es tan fácil ni tan interpretable clínicamente como medir un título de anticuerpos. Y ese básicamente es el problema que tenemos y por eso tiramos a lo fácil, que es medir los anticuerpos. Pero la inmunidad celular también tiene importancia. Muy bien, otra pregunta del público, de los asistentes. Con la caída del estado de alarma el día 9 y la tasa de inmunización existente, ¿el riesgo de un nuevo pico es alto? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que he intentado responder eso en el sentido en que hablamos si conseguimos buen entorno ambiental, que vamos hacia momentos de radiación ultravioleta alta. Conseguimos estar en espacios abiertos, seguir llevando la máscara, es decir, que las medidas barreras sigan funcionando, podemos ver a ver qué es lo que pasa. Yo, si me permitís, soy bastante pesimista al respecto. El nivel de inmunidad que tenemos en este momento probablemente no es suficiente para conferir un grado de protección suficiente y bloquear la transmisión de forma lo suficientemente efectiva como para evitar que no tengamos un incremento de casos. Y esto es impepinable. Lo que sí que es cierto que yo creo que afortunadamente ahora sabemos cómo funciona, tenemos las medidas y vamos hacia el buen tiempo y se está vacunando. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Otra pregunta. ¿El COVID-19 aumenta el riesgo de complicaciones posoperatorias? Se recomendó esperar, salvo casos urgentes, entre 4 y 7 semanas tras la infección. ¿Con las nuevas evidencias se mantiene esta recomendación? De hecho, incluso más. Es decir, entre 3 y 6 meses sería lo ideal y de hecho, lo que está por dilucidar y por lo que está por ver es si es una dosis o dos. No hay posicionamientos, hay evidencia que con una dosis es suficiente porque en realidad la dosis que tú administras se va a comportar a efectos prácticos como un boost de la vacuna, ¿no? Es como si estuvieras vacunado y te pusieran un boost y que con eso en principio sería suficiente y eso parece que con una dosis sería, pero falta todavía por aclarar. De todas formas, el posicionamiento que está más establecido es que a partir del mes se puede vacunar. Idealmente a los 3 meses, por varias razones, y a partir de ahí iremos viendo si con una o con 2 dosis. Perfecto. Otra pregunta. Primero, agradecen la exposición. Gracias por tu exposición y por el reportaje fotográfico. ¿Crees que a pesar de la vacuna será recomendable continuar en el entorno hospitalario con las medidas y sobre todo las mascarillas? ¿Deberíamos dejarlo establecido? Probablemente sí. O sea, yo creo que esto es algo que ha venido de alguna manera para quedarse. Veremos a ver de qué manera. Evidentemente, el tiempo pasa y además olvidamos rápido y en el momento en el que creámonoslo, esto pasará y volveremos a recuperar una vida más o menos normal en la que el COVID o bien sea un recuerdo o bien sea algo más bien residual. Yo creo que mientras ese momento no llegue, y tardará, creo que esta es una medida sencilla, eficaz y que creo que hay que mantenerla. Y te diría más, es decir, cualquiera que haya estado en un país asiático, ¿no?, ordenado, en Japón, incluso en Corea, utiliza la mascarilla en los momentos en los que pueden estar resfriados, que pueden ser como una convención social. Yo no veo por qué no, bueno, sí que lo veo porque somos latinos, pero no entiendo bien por qué esto no se podría aplicar aquí. O sea que creo que sí. De acuerdo, llevamos ya casi una hora, vamos a dar paso a 2 últimas preguntas y daremos por zanjada la sesión de hoy. Nos preguntan 2 preguntas en una. En tu opinión, ¿qué crees que nos deparará la pandemia en los siguientes meses? ¿Y
Perdona. No, digo, yo creo que un poco lo que hemos dicho ya, ¿qué es lo que creo o qué es lo que espero? Porque si me preguntas lo que creo de verdad es que la vacuna es eficaz, pero no va a desaparecer. Desde luego no va a desaparecer por arte de magia. Vamos a tener unos meses, incluso un poco más allá, de momentos en los que pueda haber algún brote, que pueda haber casos, que podamos... Es decir, no es una infección que vaya a desaparecer de un día para otro, esto seguro. Que eso tenga traducción al entorno social, es decir, que tenga que llevar lugar a medidas restrictivas de salud pública, creo que no. Creo que no. Si llegamos a un umbral de vacunación aceptable, y yo creo que nos podemos basar en ejemplos como Israel, incluso como el Reino Unido, en el que con porcentajes de vacunación que no llegan al 60%, que están en el 50 o en el 35%, se puede recuperar la vida normal. Pero a nivel hospitalario vamos a seguir hablando de COVID durante bastante tiempo. Pero la segunda parte de esta pregunta era ¿cuál crees que son los factores que determinan que unos pacientes presenten una infección leve y otros una grave? Bueno, esto es evidentemente multifactorial, muy multifactorial, y todavía está muy pendiente de dilucidar. Es decir, tenemos compañeros en el NIM que han descrito algunos genes que están implicados en esto. Tenemos la comorbilidad hacia otro factor, es decir, hay un factor individual que es clarísimo, es decir, un componente genético. Nosotros mismos en el grupo nuestro hemos descrito algunos componentes epigenéticos que pueden estar modificados en los pacientes que presentan formas más graves. Por tanto, es decir, falta mucho por conocer. Lo que conocemos hasta ahora, y tenemos los factores de riesgo bien claros, el hecho de ser hipertenso, de ser diabético, de tener insuficiencia renal, son factores de riesgo. Ser hombre, tener más de 55 o 65 años, ¿no? Va incrementando el riesgo. Estos son factores establecidos, modificables o controlables, pero hay otros que no controlamos y que no ponderamos bien, que tienen mucha importancia y que probablemente hacen estas diferencias. Y todavía nos falta mucho por conocer en eso, claro. Pues pasaremos, nos estamos alargando para no extendernos en exceso, pasaremos a la última pregunta, si os parece, y es que en pocas palabras y de manera educada y convincente, ¿qué podemos decir a médicos y otros sanitarios que no quieren vacunarse? ¡Wow! Yo pensaba que de esto ya no existía. Quiero decir, viendo los números, yo creo que la única manera que tenemos de salir de esto, la única, y además lo podemos demostrar con evidencia, es por medio de la vacunación. Una vacunación masiva y una vacunación, y es un tema de solidaridad con nosotros y con los de alrededor, porque las vacunas solo son efectivas si conseguimos que haya una masa crítica de gente vacunada. Por tanto, en primer lugar, hay que vacunarse sin lugar a dudas para poder salir de esto, todos, y recuperar nuestra vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, temas geopolíticos, consideraciones geopolíticas, económicas o de otro tipo, las vacunas son extraordinariamente seguras. Es decir, se han administrado en este momento probablemente más de 100 millones de dosis alrededor en todo el mundo y efectos adversos graves se cuentan con las manos. Y yo creo que tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en los que nos rodean. Por tanto, yo creo que es que depende de nosotros. Ha dependido siempre de nosotros, pero con esto más que con nada. Muy bien. Bueno, me sabe mal porque quedan algunas preguntas en el tintero, pero es que ya lo alargaremos mucho si no. Roberto, muchísimas gracias. No te he transmitido todas las felicitaciones por la presentación que van apareciendo en el chat, pero que sepas que son muchas. Yo creo que ha sido una presentación excelente y te agradecemos mucho el que hayas compartido hoy esta sesión general con todos nosotros. Insisto que gracias por la invitación, de verdad. Pues gracias a todos y nos vemos en la próxima. Y a los informáticos, sobre todo, que hemos tenido aquí a nuestro informático de guardia detrás de la pantalla, que nos ha hecho respirar mucho más tranquilamente sin COVID. Y nada, nos vemos.